Los hutíes deberían haber pasado tiempo reagrupándose, y si, después de casi 2 meses de intensos bombardeos aéreos por parte de Estados Unidos, el grupo militante pudo recuperarse tras anunciar un alto al fuego con los Estados Unidos. Pero ese no es el caso. En cambio, los hutíes atacaron a Israel. Luego sucedió esto, un ataque con misiles de Israel que destruyó 2 puertos clave de los hutíes. La crisis en el Medio Oriente acaba de reavivarse después de que parecía mostrar signos de calma, e Israel ha enviado un mensaje aterrador a los hutíes. Viene más. Todo comenzó el 4 de mayo, solo 2 días antes de que los Estados Unidos anunciaran oficialmente su alto al fuego con los hutíes. El grupo militante decidió que ese día era el momento adecuado para lanzar un ataque contra Israel. Este ataque no fue como la mayoría de los que los hutíes han lanzado en el pasado. Para empezar, el misil Husí logró pasar. Viajó desde Yemen hasta el aeropuerto Ben Gurion de Israel, aterrizando cerca de una de las terminales principales del aeropuerto. Según Israel, la explosión resultante hirió a 4 personas, incluyendo a 2 que intentaban llegar a un refugio, mientras las sirenas de ataque aéreo sonaban de fondo. La buena noticia, al menos para Israel, es que ninguna de las lesiones fue grave y nadie murió en el asalto de los Houthi. Seguirían más, afirmaron los Houthis después del ataque. El grupo dijo que planeaba crear un bloqueo aéreo integral sobre Israel, utilizando ataques repetidos contra sus aeropuertos, impidiendo los vuelos comerciales israelíes e incluso tal vez los aviones de combate de despegar. Quizás los Houthis se excedieron. Israel prometió venganza. El ministro de Defensa, Israel Katz, hizo una amenaza como respuesta. Cualquiera que nos golpee, lo golpearemos 7 veces más fuerte. El primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, también vinculó el ataque Houthi con Irán, afirmando que los ataques provienen de Irán. También hizo una amenaza de que Israel respondería al ataque Houthi a su debido tiempo e incluso respondería a Irán en un momento y lugar de nuestra elección, según Netanyahu. En cuanto a Ben Gurion, se cerró temporalmente a raíz del ataque aéreo Houthi, pero se reabrió bastante rápido. Israel también está enojado consigo mismo. Normalmente, su sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro detiene estos ataques en seco. Probó el sistema de defensa aérea Arrow de Israel junto con su defensa terminal de alta altitud de área, o Terminal High Altitude Area Defense, hecho en Estados Unidos. Las baterías intentaron derribar el misil Houthi del cielo, fallaron, e Israel aún está investigando por qué su tan alabado sistema de defensa no logró detener el misil Houthi. Ahora, más allá de las lesiones, el ataque Houthi también causó un agujero que se abrió con un diámetro de decenas de metros y también decenas de metros de profundidad, según el comandante superior de la policía, Yair Hezroni. Los Houthi lograron un impacto directo. Israel prometió una represalia y el 16 de mayo cumplió con esa promesa. Las Fuerzas de Defensa de Israel, o Fuerzas de Defensa de Israel, llevaron a cabo una serie de ataques aéreos que apuntaron a los 2 puertos yemeníes clave de Hodeidah y Al-Salif, entre las afirmaciones de que ambos son utilizados por los hutíes para transferir armas. Israel atacó utilizando 15 aviones de combate de su fuerza aérea, que combinados golpearon los puertos con una lluvia de 35 misiles. Esto fue una clara declaración de intenciones de las Fuerzas de Defensa de Israel. Si los hutíes van a golpear su territorio con un misil, responderán con un ataque que es incluso más fuerte que el ataque prometido por el ministro de Defensa de Israel, que es 7 veces más potente. El ataque de Israel fue tan poderoso que es probable que obligue a ambos puertos a cesar operaciones durante al menos un mes, según las Fuerzas de Defensa de Israel. Israel también afirmó haber golpeado más objetivos internacionales y centrales que los que golpeó Estados Unidos hace unas semanas, cuando apuntó a los mismos puertos. Los ataques de Estados Unidos eliminaron las reservas de combustible de los Houthi, mientras que el golpe de Israel impactó los puertos, dañando la infraestructura terrorista. Según una publicación de las Fuerzas de Defensa de Israel en X, en las horas siguientes al ataque. Al momento de la publicación de este video, los Houthi no han revelado si el ataque de respuesta israelí mató o hirió a alguien en el puerto. Al dirigirse a X Israel, Katz explicó la razón de su país para el ataque. Como dijimos, si los Houthi continúan disparando misiles hacia el Estado de Israel, sufrirán golpes dolorosos. Y también apuntaremos a los líderes del terror, como lo hemos hecho con Daif y los Sinois en Gaza, Nasrallah en Beirut y Hania en Teherán, enfureció Katz. También perseguiremos y eliminaremos a Abdul Malik al-Houthi en Yemen. Nos defenderemos con nuestra propia fuerza contra cualquier enemigo. En otras palabras, Israel no necesita a los Estados Unidos para golpear fuertemente a los Houthis.
puede hacerlo por sí mismo, incluso eliminando al líder del grupo si es necesario. Las fuerzas de defensa de Israel también afirman que emitieron varias advertencias en la víspera de los ataques contra los puertos houthis, y continúa advirtiendo a cualquiera que trabaje en ellos que ahora es el momento de hacer su trabajo. Dado el uso de estos puertos por parte de los houthis para fines terroristas, las fuerzas de defensa de Israel nuevamente advierten a cualquier persona presente en los puertos que evacúe y se aleje del área. Cualquier actividad hostil en estos puertos continuará siendo prevenida, afirmó las fuerzas de defensa de Israel en un comunicado. Se avecinan más ataques aéreos. Cualquiera que trabaje en los principales puertos de Yemen debe irse de inmediato. Estos últimos ataques israelíes llegan alrededor de 12 días después de que los hutíes atacaron el aeropuerto Ben Gurion. Lo que lleva a una pregunta obvia: ¿qué tardó tanto a Israel en responder? ¿Quién dijo que no respondió más rápido? Lo que acaba de verse en Hodeida y Al-Salif no son los primeros ataques que Israel ha lanzado contra los hutíes en represalia por el golpe a Ben Gurion. El Fuerzas de Defensa de Israel ha atacado previamente a los hutíes con misiles en Sanaa, la capital de Yemen, mostrando sus intenciones. El 6 de mayo, el ejército israelí afirmó haber desactivado por completo el principal aeropuerto yemení en respuesta al ataque a Ben Gurion, golpeando un trío de aviones civiles, la sala de salidas del aeropuerto, una pista y una base aérea militar. En un solo golpe devastador, Israel dejó claras sus intenciones de atacar más lugares en Yemen con este ataque, que los hutíes afirman que mató a 3 personas. Netanyahu afirmó que era hora de responsabilizar al grupo militante por sus actos, en un comunicado en video, en el que también dijo que cualquiera que ataque a Israel asume la responsabilidad de su propia sangre. Un día antes, Israel incluso había llevado a cabo una ola de al menos 6 ataques en Hodeida, junto con el golpe a una fábrica de cemento Houthi, en un ataque que supuestamente incluía docenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel o Fuerza Aérea de Israel. Lo sucedido el 16 de mayo no fue una advertencia. Fue una continuación de una serie de ataques aéreos que Israel está llevando a cabo para acabar definitivamente con los hutíes a raíz de devastadores asaltos aéreos estadounidenses que han puesto al grupo en desventaja. Los hutíes calcularon mal. Por alguna razón, pensaron que podían atacar a Israel mientras negociaban un alto al fuego con Estados Unidos. La Fuerza Aérea israelí acaba de demostrar al grupo que son igual de capaces de lanzar ataques aéreos que dañan los activos de los hutíes como lo ha demostrado Estados Unidos durante los últimos 2 meses. Entonces, está claro que Israel no tiene intención de retroceder ante los hutíes. Pero aquí está el por qué estos últimos ataques en Hodeida y Al-Salif importan. Ambos son puertos vitales que los hutíes utilizan para introducir armas en Yemen y controlar a la gente del país. Cerrar Hodeida es una gran victoria para las fuerzas de defensa de Israel. La ciudad portuaria ha estado bajo el control de los hutíes desde 2014 y siempre ha sido uno de los centros comerciales más importantes de Yemen. Una vez que los hutíes tomaron el puerto, se transformó de ser una de las líneas de vida económicas de Yemen a un centro clave para la ayuda que llega al país desde el extranjero. Los hutíes se aprovecharon de ese estatus antes de que estallara la guerra entre los hutíes y tanto la coalición árabe como el gobierno de Yemen. Hodeida era responsable del 80% de las importaciones que llegaban a Yemen. Desde 2018, se convirtió en el único puerto por donde la ayuda y los bienes podían ingresar a Yemen. Un estatus que mantiene hasta hoy, debido a un bloqueo de las fronteras yemeníes. Y el espacio aéreo iniciado por Arabia Saudita de ese puerto le da a los hutíes el control de la gente de Yemen. Según The Independent, aproximadamente 28 millones de yemeníes, un tercio de la población, dependen de la ayuda para sobrevivir. De esos 28 millones, 8 millones están en una posición donde su comida es insegura, con el país al borde de una hambruna total. Esto beneficia a los hutíes, ya que, debido a Hodeida, deciden quién y cuándo recibe asistencia. Ese control puede ser utilizado para múltiples propósitos. En el supuesto frente humanitario, los hutíes pueden interceptar la ayuda que llega a Yemen y luego distribuirla a donde ellos consideren conveniente, posicionándose como los salvadores de la gente yemení que se muere de hambre. En el proceso, la ayuda se convierte en propaganda para el grupo militante. No se necesita mucho para que los hutíes oculten de dónde realmente provienen los alimentos y materiales, ya que intentan utilizar esos recursos para respaldar su agenda. Por supuesto, los hutíes también pueden usar su control de Hodeida para dejar sin alimentos a otras regiones de Yemen. Aunque los hutíes controlan la capital de Yemen y han obligado al gobierno oficial del país a exiliarse, no tienen control total sobre Yemen. Controlan la mayor parte del noroeste del país, desde donde el grupo dirige un gobierno de facto que imprime dinero y recauda impuestos de la gente.
Sin embargo, queda mucha oposición al grupo en el resto de Yemen, con el control de los hutíes sobre Hodeida, proporcionando al grupo un mecanismo para debilitar esa oposición. También hay que considerar las armas iraníes. La razón principal por la que los Houthis pudieron lanzar un misil a Israel en primer lugar es que el grupo trabaja estrechamente con Irán. Muchos llaman a los Houthis un proxy iraní, con Teherán utilizando al grupo para ejercer su influencia sobre la geopolítica de Medio Oriente. Desde al menos 2009, Irán ha estado contrabandeando armas a los Houthis, la mayoría llegando a través de Hodeida, para respaldar los ataques del grupo contra objetivos como Israel. Esos ataques han sido abundantes, según Instituto Mexicano para el Desarrollo y la Democracia, desde octubre de 2023. Los Houthis han lanzado más de 400 misiles y drones contra Israel, además de llevar a cabo más de 100 ataques contra barcos occidentales en el Mar Rojo. El grupo está haciendo todo esto en apoyo a Hamas, que es otro representante de Irán, mientras la guerra entre ese grupo insurgente e Israel se intensifica en Gaza. Al tomar Hodeida, aunque sea solo por un mes, Israel corta el flujo de armas desde Irán e incapacita la capacidad de los hutíes para controlar Yemen a través de la ayuda que entra al país por su puerto más grande. También está Al-Salif, donde se encuentra el puerto de Salif. Al-Salif sirve a un propósito diferente que Hodeida, donde el antiguo puerto permite a los hutíes controlar lo que entra a Yemen. Al-Salif es un importante puerto de exportación yemení. La sal a granel transita desde Yemen al resto del mundo desde Al-Salif, con ese recurso ofreciendo un sustento vital para muchas de las personas del país. En 2018, Yemen exportó cerca de 100.000 toneladas métricas de sal. Llegamos al 2022 y muchos en Yemen dependían de este recurso semivalioso. Arab News informó en 2022 que un grupo de 500 mujeres estaba produciendo entre 20 y 30 toneladas de sal cada 3 meses. Con cada bolsa vendida a $12, esas mujeres ganan $100 al mes por cosechar la sal. Con Al-Salif, aún sirviendo como el puerto desde el cual esa sal llega a los clientes de Yemen, existen muchas operaciones similares en Yemen. Al eliminar Al-Salif, Israel ha cerrado un puerto que jugaba un papel clave en mantener el flujo de dinero hacia los bolsillos de los Houthi. Añade a eso el hecho de que el puerto también se utiliza para recibir importaciones de alimentos como el maíz y el trigo, junto con materiales a granel. Es evidente por qué se volvió un blanco de la Fuerza Aérea de Israel. Israel ha golpeado a los hutíes en 2 lugares donde realmente duele. Los ataques aéreos del 16 de mayo han ralentizado la ayuda a Yemen, eliminando una forma clave de influencia de los hutíes sobre la población. También han impedido que los hutíes exporten uno de sus recursos más valiosos. Y aseguran que los envíos de armas iraníes a Yemen tardarán mucho más en llegar a las manos de los hutíes. Entonces, ¿esto significa que Israel ha eliminado a los hutíes? Nada de eso. La lucha continuará, con ambos lados prometiendo más ataques en el futuro. De hecho, los hutíes ya han cumplido sus promesas de venganza por los ataques a los puertos de Hodeida y Al-Salif. El 18 de mayo, 2 días después del ataque de la Fuerza Aérea de Israel, los hutíes afirmaron haber disparado 2 misiles más al aeropuerto Ben Gurion. Esos misiles no fueron tan efectivos como el que los hutíes lanzaron un par de semanas antes. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que interceptaron uno de los misiles balísticos, que los hutíes dispararon a las 2 de la mañana, con la sugerencia de que el segundo misil hutí cayó antes de alcanzar su objetivo. Sin embargo, el ataque cumplió parcialmente los objetivos de los hutíes. Las sirenas de ataque aéreo sonaron mientras los misiles se dirigían a Israel, enviando a miles a refugios durante la noche. Según el Times of Israel, los misiles fueron solo 2 más, para agregar a los 35 que los hutíes han disparado a Israel desde marzo. 18 con 10 drones. Muchos de esos misiles han caído cortos, y la mayoría que alcanzan Israel son derribados. Sin embargo, el mensaje de los hutíes es evidente. Israel quizás eliminó 2 de sus puertos más importantes, pero no ha derrotado al grupo. Se esperan más misiles de los hutíes y eventualmente reactivarán sus puertos, asegurando un nuevo suministro de municiones iraníes a Yemen que los hutíes pueden usar para atacar a Israel. Esto asume que Israel no continúe atacando a los hutíes. Es probable que lo haga, como el propio Benjamin Netanyahu ha mencionado. Tras el ataque de Israel el 16 de mayo al puerto de Yemen, el primer ministro de Israel advirtió que esto era solo el comienzo. Una vez más, acusamos a los hutíes de ser una herramienta que Irán utiliza a conveniencia. No nos quedaremos de brazos cruzados y permitiremos que los hutíes nos hagan daño, dijo Netanyahu. Los golpearemos con mayor fuerza, incluyendo a su liderazgo y toda la infraestructura que les permite atacarnos.
Hamda Salhoud de Al Jazeera dice que esta no es una amenaza vacía. El reportero informa desde Jordania que los Houthis han lanzado al menos 34 proyectiles diferentes hacia Israel desde que el alto al fuego entre Israel y Hamás se rompió en 2025. En adelante, la política de Israel será contraatacar. Por cada misil que se dispare, van a realizar este tipo de ataques aéreos, afirma Salhoud. Piensa en lo que eso significa. El ataque de Israel del 16 de mayo llegó después de que los hutíes lanzaran un misil balístico a Ben Gurion. La respuesta de las fuerzas de defensa de Israel fue enviar 15 aviones de combate y disparar más de 30 municiones a los principales puertos hutíes. El 18 de mayo, los hutíes enviaron el doble de misiles volando al mismo aeropuerto. Aunque ninguno alcanzó su objetivo, se puede suponer que Israel está preparando actualmente un ataque aéreo aún más devastador en respuesta. Es una batalla de ojo por ojo que solo puede perjudicar a los hutíes. Más aún, ya que el grupo aún se recupera de casi 2 meses de ataques diarios contra su gente e infraestructura llevados a cabo por los Estados Unidos. En los Estados Unidos, también se debe considerar el cese al fuego entre el país y los hutíes. El 6 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de la campaña de Estados Unidos contra los hutíes. Hablando durante una reunión con el primer ministro canadiense Mark Carney en la Casa Blanca, Trump afirmó que los hutíes han anunciado que no lo están. O al menos nos han anunciado que ya no quieren luchar más, simplemente no quieren pelear. Y respetaremos eso. Y lo haremos, detendremos los bombardeos. Y han capitulado. Trump no dio más detalles en ese momento, pero parece que Estados Unidos actualmente se adhiere a ese alto al fuego. Omán, que ha estado actuando como mediador entre los Estados Unidos e Irán en las negociaciones del programa nuclear, confirmó el acuerdo, lo que da credibilidad a la idea de que Irán le dijo a los hutíes que dejaran de luchar contra los Estados Unidos. Los ataques aéreos de Estados Unidos causaron mucho daño a los hutíes, afirmando haber golpeado más de 1.000 objetivos en Yemen entre mediados de marzo y el alto al fuego. Varios de esos ataques también mataron a muchas personas, con un ataque a un centro de detención de Yemen una semana antes de que se anunciara el alto al fuego, matando a 68. Otra redada realizada en el puerto de combustible Ras Isa en Hodeidah mató a 80 y hirió a otros 150. La pregunta obvia tiene que ser formulada: ¿significa la renovada campaña de Israel contra los hutíes que los Estados Unidos van a volver a entrar en escena? Ahora mismo, parece poco probable por un par de razones. La primera es que los Estados Unidos realizaron sus ataques aéreos como respuesta a los hutíes, alegando que una vez más iban a empezar a apuntar a los buques comerciales occidentales en el Mar Rojo. Según el nuevo alto al fuego, Estados Unidos no tomará represalias por los ataques hutíes contra Israel en este momento. Probablemente cree que Israel es más que capaz de responder a esos tipos de ataques por sí mismo, como lo demostró las Fuerzas de Defensa de Israel el 16 de mayo. La segunda razón es que los ataques de Estados Unidos contra Yemen cuestan mucho dinero. Para el 4 de abril, Estados Unidos ya había gastado casi 1.000 millones en los ataques, por lo que es seguro asumir que gastó más del doble de esa cantidad. ¿Para cuándo se anunció el alto al fuego? 2 aviones de combate Super Hornet F-18 también cayeron de los portaaviones que los alojaban durante el conflicto, con cada avión costando a los Estados Unidos 67 millones de dólares. Parece improbable que Estados Unidos quiera involucrarse de nuevo en Yemen, a menos que puedan justificar el costo financiero de hacerlo. Proteger los buques comerciales justifica ese gasto. El lanzamiento de algunos misiles a Israel por los hutíes no lo hace, y eso no importa a Israel, quien ha demostrado ser capaz de continuar donde Estados Unidos se detuvo. Y su promesa de responder a cada ataque hutí en su territorio significa que vendrán más ataques. El ataque del 16 de mayo fue solo el inicio. Los hutíes contraatacaron a Israel días después. Así que busca noticias de otro ataque israelí en Yemen para dominar los titulares pronto. Pero, ¿qué piensas sobre el ataque de Israel contra los 2 puertos más importantes de Yemen? ¿Cuánto dañarán estos ataques a los hutíes en Yemen? Dado que Israel prometió responder al ataque con misiles de los hutíes el 18 de mayo, ¿hacia dónde crees que apuntará a continuación? Comparte tus opiniones en los comentarios y suscríbete a The Military Show para ver más videos sobre las últimas noticias de la crisis en Medio Oriente. Por eso, la guerra en Ucrania y otros conflictos militares globales.